Hemos estado estudiando Mateo 24 con algunas pausas necesarias, ¿verdad? Y ahora nos toca retomar Mateo 25. Ha sido una bendición muy grande poder estudiar Mateo 24 y al mismo tiempo tener la oportunidad de parte de Dios de estar empezando a estudiar la doctrina de la escatología el día viernes. Es una oportunidad tremendísima que el Señor nos da para poder hacer sentido de todo lo que su palabra dice. Amén. ¿Estará de acuerdo? Y bueno, hoy llegamos al capítulo 25, como les mencionaba, y el título para el día de hoy, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 13, Mateo 25, 1 al 13, y el título para el mensaje de hoy es Consecuencias de la imprudencia espiritual. ¿Ok? Una vez más, el título para el mensaje de hoy es Consecuencias de la imprudencia espiritual. Este es un tema muy importante que creo yo surge de este texto de Mateo 25 y estos 13 versículos en donde vemos la parábola de las 10 vírgenes. Y han habido muchas interpretaciones de esta parábola y hoy con la ayuda de Dios vamos a poder traer un poco de claridad y así poder aplicarla a nuestra vida y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así que si usted tiene su Biblia abierta, vamos a dar lectura a la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 13 y vamos a ir haciendo algunos comentarios si es apropiado, pero si no, esperamos hasta estar en el sermón. Amén. Y la palabra del Señor dice, esto es Jesucristo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid y recibidlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, creo que es necesario poner en contexto un poco lo que hemos estado hablando en estos meses. Y hemos estado tratando con Mateo 24 y 25. Y como ustedes recordarán, esta parábola, como las dos últimas parábolas que estuvimos predicando,
son parte del sermón del Monte de los Olivos. Y el sermón del Monte de los Olivos es la respuesta más grande que Jesús le dio a sus discípulos, que se suscitó en Mateo 24, versículo 1, 2 y 3, en donde ellos hacen una pregunta a Jesús acerca de cuándo será el fin de los tiempos, cuándo será su segunda venida y qué señales habrán. Y entonces vimos que el Señor Jesucristo enseña de su propia boca lo que serán los acontecimientos previos a la segunda venida. Y ya vimos lo terrible y asombroso que será el periodo de la tribulación, la gran tribulación y los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo. El capítulo 24 al final empieza a darnos una serie de parábolas que tienen el propósito de enseñar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La última parábola, la parábola del siervo fiel, en contraste con el siervo infiel, se recordarán que trata acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en una manera, esta advertencia para la iglesia, aplicándola a nosotros, a estar siempre pensando y estar siempre preparados, porque Cristo vendrá una segunda vez. Y la parábola del siervo fiel y del infiel nos mostraba la actitud de el siervo fiel en contraste al siervo infiel. ¿Se recuerda que hace una pregunta a Jesús y dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a tiempo? Y habla de esa dicha, de esa bienaventuranza de aquel siervo que cuando el Señor venga, y este es el lenguaje, la venida del Señor, que cuando el Señor venga, en el capítulo 24, versículo 46, dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y la promesa es: os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y hablábamos acerca de aquel privilegio de nosotros ser parte de la iglesia y que a nosotros se nos ha entregado privilegios tan grandes para servirnos unos a otros. Y como hablábamos hoy en la mañana, de que el cuerpo orgánicamente, el cuerpo de Cristo trabaja unidamente, está unido, obedece la palabra, es formado por la palabra para la edificación mutua. Hay un propósito. Y nos mostraba la parábola acerca de ese siervo infiel, que dice específicamente la parábola que dijo en su corazón: mi Señor tardará. Versículo 48 del capítulo 24. Y porque pensaba que su Señor se tardaría, tenía una actitud y vamos a decirlo así, un entendimiento de cómo vivir la vida. En realidad, este siervo infiel no era que creía que el Señor se iba a tardar. En realidad, él creía que el Señor no iba a venir. Y eso muestra la actitud no de un creyente, sino la actitud de los incrédulos. ¿Sí? Un creyente vive de una manera digna, imitando a su Señor, obedeciendo a la palabra. ¿Por qué? Porque cree a las promesas de Dios en su palabra, de que ya sea que presenciemos
su segunda venida, o muramos y pasemos a su presencia, es inevitable que tengamos un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Y este siervo infiel menosprecia la realidad de que su Señor llegaría otra vez. Aplicándolo a nosotros como cristianos, sabemos que ningún cristiano, por razón de la nueva naturaleza, puede vivir la vida cristiana de tal manera que menosprecia lo que el Señor dice en su palabra, específicamente la realidad de que Él vendrá una segunda vez, o que lo veremos porque pasamos a su presencia. El versículo 50, vea, dice, del capítulo 24, dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha estado hablando. No se dejen engañar. Vendrán tiempos en donde habrán falsos cristos. Y si les dicen Cristo está aquí, Cristo está en tal conferencia, o Cristo está en tal lugar, en tal país, no lo crean. Porque antes de que Él venga y empieza a dar la secuencia de los eventos catastróficos, de los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo previamente a su venida. Entonces el tono de las parábolas sigue teniendo ese elemento de la segunda venida de Cristo y cómo debemos nosotros como cristianos vivir de acuerdo a ese entendimiento. La verdad, el versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que ¿qué? Que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Vea las dos acciones divinas en el versículo 51 de Dios para aquellos que no toman en cuenta la realidad de que Cristo vendrá otra vez y deciden vivir su vida apartados de Dios, pretendiendo espiritualidad, pretendiendo religiosidad. Pero como dice Pablo a Timoteo, en los postreros días habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. De una manera parafraseada, podemos decir: en los postreros días habrán muchos con apariencia de cristianos, pero con sus obras negarán la eficacia de Cristo. Esa es una realidad. Y el versículo 51 nos muestra esas obras divinas en donde el Señor vendrá y mirará a ese siervo infiel el día en que él no lo espera ni a la hora que no sabe, por haber menospreciado, y sufrirá las consecuencias. Lo azotará primeramente. Y no solamente lo azotará, sino tiene un sentido intensificador de lo azotará severamente. Segunda acción divina: y le asignará un lugar no con los santos, no en el reino, sino con los hipócritas. Y termina Jesús diciendo: allí será ¿qué? El llanto y el crujir de dientes, el infierno, la condenación. Hay consecuencias de la imprudencia espiritual, como la palabra del Señor nos muestra.
Y eso nos habla de la necesidad de la prudencia espiritual de acuerdo a Cristo. Uno preguntaría, ¿por qué es necesaria la prudencia espiritual? Y la respuesta simple a eso es porque la imprudencia espiritual, que es lo contrario a la prudencia espiritual, impide que los hombres entren al reino de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en estas parábolas, ese contraste. Entonces, el capítulo 25 nos habla el Señor Jesucristo y usa esta ilustración usando una parábola de las 10 vírgenes. Hay algunas interpretaciones que antes de adentrarnos en el texto, vamos a hacer unas aclaraciones. Hay algunas interpretaciones que toman este texto como para relacionar o identificar a estas 10 vírgenes con la iglesia. Y de alguna manera lo conectan con el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia, pero no es así. Esta parábola tiene que ver con las tradiciones judías y la forma en la que ellos celebraban los matrimonios o los casamientos. En el contexto judío, el matrimonio tenía 3 fases. En primer lugar, algunos se van a sorprender y van a decir gracias a Dios que no nos costó tanto. Pero la primera fase era que el padre hacía un contrato legal con los padres de la novia y tenían que dar alguna clase de pago por la novia. Increíblemente era la costumbre y ese pago era una manera de proteger y de asegurarse que el contrato de casamiento, ya sea hecho por el padre con los padres de la novia, o en ocasiones podría ser también el mismo novio haciendo el contrato con los padres de la novia, pero regularmente eran los padres haciendo el contrato, ¿sí? Y pagaban una suma de dinero para asegurarse de que se consumaría el matrimonio completamente. Ese contrato llegaba como objetivo no solamente asegurar el matrimonio, pero también ser proactivos en cuanto a cualquier daño y perjuicio que el novio le hiciera a la novia. El contrato era un documento legal, a tal punto que si algo sucedía y ellos esto es la primera fase, porque había otra fase, ¿no? Si ellos no llegaban a consumar el casamiento, tenían que divorciarse. Lo interesante es que para que ellos pudieran vivir juntos, entraban en esa etapa del desposorio, que es la segunda etapa, que podría llegar hasta 12 meses, en donde el novio estaba viviendo en su propio hogar y la novia en su propio hogar, y estaban legalmente casados. Si alguno fallaba, aunque no hubieran consumado el matrimonio, tendría que haber alguna clase de divorcio legal. Tremendo. Imagínense cuántos de ustedes estarían dispuestos a casarse de esa manera. Bueno, esta era la costumbre de los judíos. A los 12 meses, un poco más, un poco menos, se celebraban las bodas. Y el novio llegaba a la casa de la novia alegre, contento, y la novia tenía 10 princesas o damas de honor, que son estas 10 vírgenes,
que la acompañaban con lámparas que en realidad eran antorchas, y que parte de la celebración era que ellas tenían que conducirse con el novio y la novia de la casa de la novia en la noche para ir celebrando y hacer parte a toda la comunidad de la gran alegría del casamiento. Previo a que el novio llegara y oficialmente tomara a la novia, el novio tenía un año para prepararse, construir su propia casa o construir un cuarto en la casa de los padres y estar preparado para llevarse a su esposa. Era una fiesta alegre, importante y con mucho simbolismo dentro del contexto judío. Jesús toma la parábola no relatándonos las primeras dos fases, sino la tercera fase. Y dice el versículo: entonces el reino de los cielos será. Jesucristo, se recordarán, está hablando de eventos futuros. Y está comparando y usando esta parábola de las 10 vírgenes en el contexto del matrimonio para ilustrarnos una verdad. Como saben todos, las parábolas tienen como propósito enseñar una verdad bíblica. Y entonces en eso podemos ver toda la parábola, y no todo lo que está en la parábola significa algo, ¿no? Significa algo, por ejemplo, tomar a las 10 vírgenes y decir, bueno, 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes. Entonces eso quiere decir que la mitad de la gente va a ser salva en el mundo y la otra mitad no va a ser salva. No. Pero hay un mensaje, un principio que el Señor quiere que obtengamos de esta parábola. Entonces no debemos de buscar simbolismos o significado en cada uno de los detalles, sino ver cómo cada uno de los detalles construyen el principio que el Señor quiere que nosotros creamos. Y el principio de esta parábola, para entrar, es que el Señor desea que nosotros entendamos que la imprudencia espiritual, o otra forma de decir eso, que el no estar preparados correctamente para la venida del Señor, conducirá a muchos a la perdición. Ese es el propósito de la parábola. Y entonces hoy veremos 3 verdades urgentes en vista a la venida de Cristo. La primera verdad es la prudencia ejemplificada, del versículo 1. Número 2, la perdición de la imprudencia, versículos 7 al 12. Y número 3, el mandato divino a estar preparado. Al Señor le interesa que los hombres estén preparados para su segunda venida. ¿Por qué? Él nos acaba de relatar en el capítulo 24 lo terrible que serán los juicios que se avecinan para este mundo. Y como podemos entender, Jesucristo está haciendo una división absoluta entre aquellos que pertenecen al reino de Dios y aquellos que no pertenecen al reino de Dios. De hecho, se recordará que en la ilustración de la parábola de la higuera, se nos habla que así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Estarán 2 en el campo
y uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en medio moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Y luego Jesús dice, por tanto, velad. El vocabulario sigue siendo el mismo. En Mateo 25, en esta parábola de las 10 vírgenes, termina en el versículo 13 haciendo un llamado urgente a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24:42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. La parábola de la higuera, la parábola del siervo infiel. El siervo infiel no sabe la hora en que su Señor vendrá. Y la parábola de las 10 vírgenes también nos dan esa imagen de aquellos que no sabrán ni saben la hora en que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y por eso de ahí surge la importancia de la prudencia espiritual en contraste a la imprudencia espiritual que descuida la vida y la menosprecia, como lo menospreció el siervo infiel. Entonces, verdad número 1, la prudencia ejemplificada. El Señor empieza relatando y comparando el versículo 1, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Usted se imagina lo importante que ese arreglo y esa organización de ese evento significaba para la novia. Todo tenía que salir perfectamente. Nosotros entendemos muy bien eso cuando hay una celebración de un casamiento. Todo tiene que salir, ¿qué? Perfecto. La comida, el vestuario, la atención, el horario. Si algo se desequilibra y algo se sale fuera del orden, es algo trágico para la novia, ¿no? Imagínese que no llegue la comida a tiempo. Los novios quedan avergonzados. Aunque nosotros hoy no acostumbramos que las damas o mujeres que se casan tengan doncellas, ¿verdad? Que a veces las quinceañeras, sí, entendemos ese concepto. Sin embargo, imagínense que las doncellas lleguen y tenga 5 doncellas, una quinceañera o alguien que se está casando, y 5 de ellas están preparadas con el vestido, con las flores arregladas, con el color exacto, los zapatos correctos, y 5 llegan desordenadas porque no les importó. Y no les interesaba que todo saliera bien. No eran ellas las que estaban siendo celebradas, ¿no? Y eso sería inimaginable para nosotros. Pero Jesucristo dice que estas vírgenes, estas doncellas, eran muchachas jóvenes, amigas posiblemente o cercanas a la novia, que tenían interés en celebrar con ella. Eran 10. Y no hay nada específico o místico acerca del número 10. Pero ellas, dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y Jesús hace un contraste aquí entre esas vírgenes prudentes y las que no fueron prudentes. En primer lugar, resalta a las insensatas. Y luego dice que 5 eran prudentes. Explica que las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite con ellas mismas. Algunos interpretan
aquí queriendo buscar un simbolismo preciso acerca de qué es lo que significa. Algunos piensan que esto es el Espíritu Santo en los creyentes. Y creo que podríamos hacer una implicación de que eso es verdad, pero una manera más correcta de poder ver esto es entender el aceite como aquella gracia salvadora que todo cristiano posee. Estas vírgenes insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite para consigo. Y en realidad esto es una representación de todos aquellos que están dentro de la iglesia, pero que aún no han recibido la gracia salvadora en Cristo Jesús. Personas que llegan regularmente a la iglesia, están siempre con una Biblia, están siempre cantando quizás, están siempre en los estudios bíblicos, pero hay algo que les hace falta. Tienen el conocimiento de la verdad, saben muy bien en dónde están las citas exactas para cada debate, saben muy bien su cristología, saben muy bien la doctrina del futuro y todas estas cosas, pero hay algo que les falta. Y lo que les falta es la gracia salvadora que aún no ha afectado su vida y por eso no tienen el incentivo mínimo de tener cuidado y prudencia en su vida espiritual. En Mateo 7 se nos da un cuadro clarísimo y vamos a verlo. Si quiere, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Vamos a ver del versículo 22. Permítame, vamos a leer unos cuantos, pero voy a concluir. Voy a leer desde el 15, ¿ok? Y dice, cuidado de los falsos profetas. Mateo 7:15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Las vírgenes insensatas, en su falta de preparación, son un ejemplo de estos cristianos o supuestos cristianos que nunca están preparados. Estos son los mismos que nos muestra la parábola del sembrador, aquella semilla siendo la palabra de Dios que cae en aquel camino duro y que les da igual, o el terreno o la tierra con piedras que por un momento se sienten emocionados, crecen y no, por no tener raíz vienen los problemas, las aflicciones y abandonan la verdad. Por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 17, y todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y llegamos, si puedes saltar conmigo, al versículo 20. Dice así, que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nos dice quién será el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Y vea la conexión con nuestros textos de las parábolas que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? En el día de la venida del Señor. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y la respuesta del Señor será que entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Es interesante, amados hermanos, que en la misericordia de nuestro gran Dios nos ha dejado estas imágenes tan claras de lo que es ser imprudente espiritualmente hablando. Y la imprudencia espiritual toma muchas formas. Toma la forma de menosprecio las verdades bíblicas de que el Señor vendrá, como también toma el autoengaño de decir: es que yo hago esto, es que yo voy a la iglesia, es que yo leo la Biblia, es que yo sirvo, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que tengo 30 años en la iglesia. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Lo que estos hombres declararon al Señor, mire, ¿qué fueron? Fueron señales mesiánicas. Eso es importante notar, porque dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Una señal mesiánica. Segundo, ¿no echamos fuera demonios? Señal mesiánica. Tercero, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estos hombres pensaban que por lo que ellos hacían eran cristianos o eran creyentes. Sin embargo, el Señor les dice: nunca lo conocí. Eso es una advertencia, amados hermanos, que nosotros no somos cristianos por lo que hacemos, por donde asistimos, sino somos cristianos porque la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros, en Cristo Jesús, desde el momento de la salvación, cuando confiamos completamente en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. No hay otra manera. Puede haber un hombre predicando por 20, 30 años y eso no lo hace salvo. Lo que lo hace salvo es la gracia de Dios. Y entonces podemos ver, regresando a nuestro texto, que la imprudencia espiritual, y en este caso la imprudencia de las vírgenes, era una representación exacta en las palabras de Jesús de muchos que están dentro de la iglesia pensando que son parte del cuerpo de Cristo cuando no lo son. Y ahora no decimos eso con juicio, ¿no? Sino decimos eso con un corazón triste, haciendo un llamado de urgencia. No se trata de decir: es que mi esposa es cristiana y con eso es suficiente. No. No se trata por decir: es que mi esposo es cristiano y con eso es suficiente. Es que mis papás son cristianos y con eso es suficiente. Lo que veremos en la parábola es de que nunca podemos prestar de la gracia derramada en otros para nosotros. Es un trato personal y directo con Dios de cada persona, de cada individuo. Versículo 4 dice Jesús que las prudentes, en contraste a la imprudencia espiritual de estas vírgenes que representan a aquellos que están dentro de la iglesia, pero que no tienen ningún interés por estar listos y preparados para el Señor,
no toman en serio la palabra del Señor, no toman en serio los llamados del Señor. Pero por otro lado están las prudentes, las que tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Vea que ya necesitaban 3 elementos. ¿Qué necesitaban? Aceite, necesitaban recipientes, unos frascos y las antorchas. Y podemos entender que requeriría un esfuerzo, y de acuerdo quizás, aunque no nos habla de esto, el contexto, ¿verdad? No sé si eso se les era algo que ellas mismas tenían que pagar e invertir, como hoy en día, ¿verdad? Cuando le invitan a una quinceañera, a alguna niña a participar, ella es responsable de comprar su vestido, no es la quinceañera. Y esto refleja el cuidado que estas vírgenes tuvieron al estar preparadas. ¿Cómo estuvieron preparadas? Bueno, eran prudentes, tomaron aceite, tomaron frascos y tenían sus lámparas listas. Al tardarse el novio, vea la intención de Jesucristo al decir, casi que no podemos concebir que un novio llegue tarde a su boda, ¿verdad? Sería trágico. Sin embargo, esto lo que nos enseña es, en cuanto al propósito de Cristo, no es tanto relatarnos cómo exactamente se conducía un matrimonio en el contexto de los judíos. El propósito del Señor es darnos a entender que ninguno sabe cuándo vendrá el Señor, y el Señor tardará, sí tardará, pero Él vendrá. Y dice Jesús que al tardarse el novio, a todas les dio sueño. ¿Y qué? Y se durmieron. Muchos tratan como de traer juicio. Se durmieron, estaban muertas espiritualmente, pero no ese es el detalle. Uno podría imaginarse la preparación y el novio al tardarse. Las bodas se celebraban de esa manera en la segunda fase de noche, para ir con las antorchas alumbrando y poder llevar esa alegría en ese desfile precioso del novio y la novia y las doncellas caminando. Y obviamente se cansaron y les dio sueño. Pero mientras estaban durmiendo, y esto lo que nos enseña es que nada hora que el Señor regresará, pero mientras estaban durmiendo, a medianoche se oyó un gran clamor que decía: aquí está el novio, salid a recibirlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces aquellas vírgenes se levantaron a prisa, y cada una de ellas tenía sus lámparas, su aceite, su recipiente, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: vea, dadnos de vuestro aceite. Es un imperativo de urgencia. En este texto nos aparecen 6 imperativos de urgencia. Usualmente los imperativos son mandatos o ordenanzas de Dios. Pero en este caso, cada uno de estos imperativos nos muestra la urgencia de estar preparado. Versículo 6, regresando un poco, cuando dice: aquí está el novio, salid, es un imperativo de urgencia que está diciendo: el Señor ha llegado, no hay tiempo que perder, salgan a recibirle. Es una actitud preciosa de cómo cada cristiano debe de estar, ya sea esperando al Señor o estar preparado para partir a su presencia, pero siempre preparado, igual que estas 5 vírgenes prudentes.
Pero aquellas insensatas, al no estar preparadas, dan ese clamor de urgencia diciendo: denos por favor de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Imagínense, ellas estaban visionando: es demasiado tarde, vamos a arruinar el desfile. Y la pregunta sería: ¿no tuvieron tiempo para prepararse? ¿No tuvieron un año, 12 meses para prepararse y llegar a ese día y no estar preparadas? Nos muestra lo terrible de la imprudencia espiritual. Y esto no es una actitud de creyentes verdaderos, sino es una actitud de aquellos que no han conocido la gracia de Dios. Y así que para ellos no importa la palabra de Dios, los sermones, la oración, no importa la santificación, no importa la obediencia dentro de la iglesia y al Señor, no importa el amor al Señor y el amor a la iglesia, no importan las convicciones, no importa. Pero llegará el día en que todo eso se realizará, como dice J.C. Ryle: el infierno es la verdad realizada demasiado tarde. Y una gran verdad. Estas vírgenes, al ver que el novio había llegado y era la urgencia de salir a recibirlo, quieren tomar prestado de las otras vírgenes prudentes. Otra aplicación de esto es, hermanos, que ninguna persona va a poder tomar prestado de la gracia salvadora que Dios le ha dado a su compañero. Qué urgente es eso, ¿no? Qué urgente que es que un esposo diga: bueno, está bien que mi esposa sea cristiana, vaya a la iglesia, cuando llegue el día, yo me agarro de ella. No trabaja así. Que los hijos digan: bueno, mis papás son cristianos, mi papá es pastor, con eso tengo el ticket para ir al cielo, para ir a la presencia del Señor. No, hermanos. Romanos 3:9 nos dice que todo el mundo está bajo pecado. La palabra del Señor nos enseña que los padres no darán cuenta por los pecados de sus hijos, ni los hijos darán cuenta por los pecados de sus padres. Ni un esposo podrá dar cuenta por los pecados de su esposa, ni la esposa va a poder dar cuenta por los pecados de su esposo. Esto se trata de una relación personal con Cristo Jesús. Algunos dentro de la iglesia hoy en día piensan de esta misma manera: es suficiente con que mi esposa tome las cosas en serio del Señor, pero yo no. No. Vea la urgencia de estas insensatas. Era: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Será demasiado tarde, como para ellas fue demasiado tarde. Pero las prudentes le dan una respuesta prudente. No le dice: toma de la gracia que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que le dice el versículo 9? Respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Y les dan otro mandamiento de urgencia: id. Vayan, id más bien a los que venden, y otro imperativo de urgencia: y compren. Ustedes compren. Eso nos apunta a la responsabilidad individual que todo hombre tiene delante de Dios.
Nadie puede pedir prestado concerniente a la gracia salvadora, a la obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios, ¿sí? Y quiero que vayamos aclarando de que esto no se trata de obras. La ilustración por medio de esta parábola nos está ilustrando que lo que prepara realmente a un hombre para encontrarse con Cristo en su segunda venida, o sea, que pase a presencia de Él, es la gracia salvadora en Cristo Jesús. Y eso nadie lo puede prestar. Versículo 10 encontramos lo terrible de la impotencia de esta imprudencia. Si vemos la prudencia ejemplificada de estar preparados, aquí vemos la impotencia de la imprudencia. Versículo 10. Y mientras ellas iban a comprar, que sabemos ya era demasiado tarde, vino el novio. Y las que están preparadas, y las que estaban preparadas, vea qué tremendo, entraron en el banquete de bodas. Y la puerta se cerró. Podemos pensar, regresando a Génesis, Noé predicando el evangelio, predicando el diluvio, vendrá el día, y todos decidían comer, estar en sus vidas, menospreciando a Dios, no tomando en cuenta la importancia de la vida espiritual, y que cada hombre será responsable delante de Dios, que cada mujer será responsable delante de Dios, que cada joven consciente será responsable delante de Dios. El arca de Noé se cerró y el diluvio vino y todos perecieron. Hoy la puerta está abierta. El Señor nos enseña en su palabra que está invitando a las bodas. Está invitando a la salvación. Pero llegará el día en que se cerrará la puerta, como se le cerró a estas 10 vírgenes. Mire la seguridad, mire la facilidad, no por méritos humanos, sino por la gracia de Dios, en cómo estas 5 vírgenes prudentes entraron al banquete con el novio. No había nada que se los impidiera. No había nada que se los impidiera. Estaban preparadas, listas, cansadas, sí, se durmieron como las imprudentes, ¿verdad? Pero al levantarse, reconocieron que el novio había llegado. En el versículo de Mateo 7, 20 al 22, vemos un detalle muy importante que hace la diferencia entre los que Cristo identifica como su pueblo. Les dijo a ellos: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La palabra del Señor en Juan 10, en donde nos habla del gran pastor, dice: mis ovejas escuchan mi voz. El Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su Señor. No hay manera de falsificar vida espiritual. No hay.
La imprudencia de toda la vida de muchos que se hacen llamar cristianos y salvos tendrá un costo muy grande el día que el Señor venga. Vea lo que pasó con estas vírgenes insensatas. Después de que fueron a querer arreglar el problema, como es costumbre, ¿no? de la imprudencia en cualquier área de la vida, me cortaron la luz, a correr. Ya que le cortaron la luz, hay que ir el agua. Y eso puede suceder, pero imagínense lo terrible que suceda en algo tan importante como es nuestra preparación para recibir a Cristo. Porque todo, como dice Filipenses 2, el Señor vendrá una vez más y el día que Él venga, toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla es toda, no solo los cristianos. Todos reconocerán ese día el poder, la gloria del Mesías prometido. Y para muchos será muy tarde, doblarán la rodilla, sí, pero no como hijos dando honra, sino temblando de terror y temor. Y eso lo vemos acá. Versículo 10, mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, otro imperativo de urgencia, Señor, Señor, ábrenos. Esa palabra, ábrenos. Un imperativo de urgencia, estaban rogando. Y qué terrible contraste, amado hermano, que el Señor nos llama a una urgencia, a la prudencia espiritual, pero hay muchos que invierten esa verdad o esa demanda de Dios y tendrán una urgencia al final, pero será una urgencia de ruego. Señor, ábrenos, ábrenos. Sabiendo que es demasiado tarde. Vea la conclusión de Cristo Jesús y conéctalo con Mateo 7:22. Las palabras de Jesús casi son las mismas. Versículo 12. Pero respondiendo, Él les dijo, en verdad, os digo que no, que los conozco. El abandono soberano de Dios. Y aunque es otra forma de decirlo, esto va en armonía con el versículo 51 de la parábola anterior, donde dice, ese día el Señor azotará al siervo infiel y le asignará un lugar con los hipócritas y allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero la parábola termina con un mandato urgente de Jesús también, diciendo, velad, velad, velad pues. Recuerda, ¿a quién está dirigiendo esta enseñanza Jesús? A sus discípulos. Y le está ilustrando la verdad que es verdad para nosotros también, de que Él hace una diferencia entre los verdaderos y los falsos. Y los verdaderos tendrán un destino y los falsos tendrán otro destino. Y les dice, velen,
estén preparados, estén orando, estén siempre viviendo de una manera digna. Como Efesios 4:1 dice, vivan pues de una manera digna del llamado de su vocación. ¿Y por qué? ¿Por qué no sabéis ni el día ni la hora? ¿Cuál es el punto entonces de Jesús al enseñar esta parábola? Si no sabemos el día y la hora, ¿cómo podemos estar preparados para algo que no sabemos cuándo? Ese es el entendimiento de nosotros, porque nosotros decimos, sé que el otro sábado voy a ir al parque a las 2 de la tarde y a estar con mis hijos y mi esposo y voy a llevar, nos gusta esa clase de preparación, ¿verdad? Pero Jesucristo dice que el cristiano debe de vivir de una manera que refleja comunión con Cristo, siempre esperando en Él, sea que pasemos a su presencia o Él venga. El punto es estar preparados y no ser como las vírgenes imprudentes. La pregunta para finalizar: ¿cómo sabemos si estamos preparados para encontrarnos con nuestro Salvador? Creo que es una pregunta importante. ¿Cómo sabemos? Yo tengo una serie de preguntas retóricas que usted mismo puede contestarse, que yo puedo contestarme y que me ayudarán a ver si estoy preparado para encontrarme con mi Señor, ya sea porque pase a su presencia mañana, este mes, el año que viene, o sea que Él venga. Lo que estoy seguro es que lo voy a encontrar. Las preguntas que nos ayudarán a identificar si estamos preparados para encontrarnos con nuestro Salvador son las siguientes, y son en un orden prioritario. ¿Has hecho una profesión sincera de fe en Jesucristo? Si has hecho una profesión sincera y genuina de fe en Jesucristo, me alegra decirte que estás preparado. Y en realidad es una invitación también a todos aquellos que no han profesado ni confesado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Te has arrepentido y has abandonado la vida de pecado? Eso es importante porque la conversión no solamente implica confiar y tener fe en Jesús, pero abandonar el estilo de vida pecaminoso. Que el mundo dice, está bien, puedes caminar de una manera inmoral y ser cristiano. Eso es ser igual que las 5 vírgenes imprudentes, no estar preparado. Entonces, esto nos habla también de que hay gente dentro de la iglesia que no ha profesado a Cristo como su Señor y su Salvador y no se han arrepentido de sus pecados, siguen caminando en inmoralidad, en injusticia, en odio y por lo tanto no están preparados. Pero para aquellos que estamos en Cristo y que las primeras 2 preguntas son una realidad, hemos confesado fe, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la pregunta sería, ¿estás creciendo en santificación? ¿Estás viviendo como un discípulo de Cristo?
Si alguien preguntó ahorita, pastor, ¿cómo puedo vivir como un discípulo de Cristo? Gracias por esa pregunta. Vivir como un discípulo de Cristo es estar viviendo en amor a Dios y a su pueblo. Es estar creciendo en comprensión bíblica bien formada acerca de Cristo, su iglesia y el mundo. Y eso no es una frase, ¿cómo voy a decir así? Que solamente quiero decir, pero el cristiano que está preparado para recibir a su Señor es un cristiano que está creciendo en una comprensión de la Biblia bien formada acerca de la persona de Cristo Jesús y su obra, acerca de lo que es la iglesia y acerca de lo que es el mundo. Y sabemos que el mundo no representa a Dios. Si no entendemos que el mundo no tiene nada que ver con la iglesia, entonces es fácil estar en el mundo. ¿Sí? Y por lo tanto es fácil ¿qué? Involucrarse en el mundo. Y por lo tanto no estar preparado para recibir a Cristo. ¿Has aceptado las verdades de la Escritura? ¿Crees a la Escritura? ¿Eres temeroso de Dios? ¿Tienes temor a Dios? ¿O es una idea abstracta nada más? ¿Una excusa religiosa del día domingo? Pero la realidad del momento de la tentación y de hacer buenas decisiones que glorifican a Él no cuenta porque nada más una idea abstracta. La palabra del Señor en Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Eres temeroso de Dios? ¿Eres devoto a Dios? ¿Eres obediente a Dios? Para ayudar y concluir con esto, no se trata de obras que nos aseguren que veremos a Cristo de la manera correcta, pero sí se trata de lo que las obras en nosotros evidencian. Por sus frutos los conoceréis. Aunque no somos salvos por obras, sin embargo las obras evidencian si estoy preparado para recibir a mi Señor y Salvador. Oremos al Señor. Gracias, oh Padre amado, por tu bendita palabra. Estamos tan agradecidos y tan conscientes, Señor, de la advertencia que tú haces en tu palabra. Reconociendo, Señor, que la manera de estar preparados es solamente a través de la regeneración del Espíritu Santo que nos atrae a ti para poner nuestra confianza en tu Hijo y arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual habilita a cada uno para vivir de acuerdo a tu voluntad, en amor, en santificación, en devoción, en sometimiento a la palabra. Así, Señor, que no permitas que nadie llegue sin prepararse. Hoy, Señor, es el día de salvación. La mejor manera de estar preparado es estar en tu Hijo amado Jesucristo. Para los que estamos ahí, te damos inmensas gracias, Señor. Y para los que no han llegado ahí entre nosotros, te pedimos que tengas misericordia de ellos y que abras su corazón y que puedan probar de la dulce gracia de tu Hijo amado Jesucristo, ofrecida a través del Evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.